donde el espejo se rompe y el alma sangra. No nacimos vacíos. Nos vaciaron. Nos arrancaron el silencio interior y lo reemplazaron con ruido, con expectación, con la necesidad enfermiza de ser observados. Ya no vivimos, exhibimos nuestra existencia como mercancía emocional. Y mientras el cuerpo respira, el alma se desangra. Este no es un libro sobre filosofía. Es un funeral. El funeral del alma en la era del ego multiplicado. Un requiem para un ser humano que dejó de existir el día en que decidió mostrarse, antes que comprenderse. Spinoza habló de libertad. Nosotros la convertimos en escaparate. Habló de esencia. Y nosotros la reemplazamos con apariencia. Habló de la virtud como potencia del ser. Y nosotros adoramos la debilidad convertida en espectáculo. Somos la generación que cambió la eternidad por la visibilidad. Que cambió la verdad por la aprobación. El alma por la marca personal. El sentido por el nivel de interacción. Dios no murió, como dijo Nietzsche. Fue reemplazado. No por la razón, no por la ciencia, no por la humanidad, sino por el yo. Un yo vacío, dependiente, artificial, adicto a ser visto, incapaz de sostenerse sin el reflejo ajeno. Un yo que ya no se pregunta quién es, sino cuántos lo siguen. Un yo tan frágil, que solo existe cuando alguien lo valida. Un yo tan hambriento, que devora al alma que lo sostiene. Este libro es una herejía. No contra la Iglesia, sino contra el nuevo templo universal, el ego digital. No pretende consolar. Pretende destruir. Porque antes de sanar, hay que romper. Antes de encontrar la verdad, hay que incinerar las mentiras. Antes de liberar al alma, hay que asesinar al espejo. Este es el manifiesto de los que no quieren ser íconos, sino seres. De los que prefieren la soledad consciente antes que la adoración hueca. De los que no temen ser olvidados, porque ya no temen no ser vistos. Aquí no hay promesa de paz. Hay promesa de despojo. Una invitación brutal. A dejar morir la máscara. A sepultar el personaje. A quemar el altar del yo. Y a recuperar lo único que realmente importa. Esa chispa interior que llamábamos alma, antes de que la cambiáramos por aplausos. ¿Estás listo? No para aprender, sino para desintegrarte. No para admirar a Spinoza, sino para confrontarte con lo que él sabía. Y tú has evitado sentir. Porque este no es un libro que se lee. Es un espejo que se rompe. Y cuando lo haga, ya no habrá filtros. Solo tú. Sin máscaras. Sin público. Sin escape. Y entonces sabrás, al fin, si estás vivo o solo pareces estarlo. El cadáver del alma en la era del yo infinito. Nos hicieron creer que el infierno era un lugar. Spinoza sabía la verdad, el infierno es un estado del alma. Y hoy lo habitamos sin llamarlo por su nombre. No hay fuego. Hay selfies. No hay demonios. Hay opiniones. No hay cadenas. Hay validación. Vivimos en la era más oscura de la historia humana, no porque haya guerras, injusticias o pobreza, eso ha existido siempre, sino porque por primera vez el ser humano celebra su propia deshumanización. No hemos perdido el alma, la hemos subastado. Y el precio fue ridículo, atención instantánea. Somos la primera especie que se suicida espiritualmente mientras sonríe frente a una cámara. El alma no se rompe con violencia, se disuelve lentamente en la necesidad de ser visto. Cada mírame es una puñalada invisible. Cada apróbame es una renuncia a existir desde dentro. Cada hazme importante es una confesión, no sé quién soy si no me miran. Spinoza habló del conatus, la fuerza por la que cada ser persevera en su esencia. Hoy el conatus fue reemplazado por status. Ya no perseveramos en lo que somos, sobrevivimos en lo que fingimos. Somos fantasmas con cuerpo. Cuerpos vivos con almas ausentes. Hombres y mujeres que no aman, performan amor. Que no piensan, citan pensamientos. Que no sienten, simulan emociones para mantener el guión del personaje que habita su perfil. Nada es real, pero todo debe parecerlo.
Nada es profundo, pero todo debe sentirse intenso. Nada es sagrado, excepto la mirada de los demás. La iglesia del narcisismo no tiene cruz, tiene cámara frontal. No tiene dogma, tiene algoritmo. No tiene salvación, solo exposición. Y frente a esta religión nueva, silenciosa y totalitaria, Spinoza vuelve, no como filósofo, sino como dinamita. No para enseñarnos a pensar, sino para obligarnos a dejar de fingir. Para arrancarnos de una verdad brutal. No fuimos creados para ser admirados, fuimos creados para ser reales. Pero lo real duele. Lo real no da me gusta. Lo real no es compartible. Y por eso lo abandonamos. Este no es un texto para consolar a las almas heridas. Es un texto para despertar a las almas muertas. No es una terapia, es una autopsia. ¿Quieres saber qué mató tu esencia? Mira tu reflejo. Ese no eres tú. Ese es el asesino. Todo lo que crees que eres, tu éxito, tu estilo, tu autoimagen, es una prótesis emocional. Un traje para cubrir el vacío. Un disfraz para callar la pregunta que Spinoza lanzaría hoy como un misil directo al pecho. ¿Puedes existir sin testigos? Si no puedes, no estás vivo. Solo eres un holograma colectivo sostenido por la mirada ajena. Este libro no te va a salvar. Te va a desnudar. No va a reconstruirte. Va a pulverizar el ego que crees que eres. Porque antes de despertar, hay que morir simbólicamente. Y esta es la lápida del yo falso. Aquí empieza la caída. Aquí se celebra la demolición del alma fingida. Aquí termina el culto al espejo. Aquí empieza la libertad sin aplausos. ¿Sigues ahí? Entonces prepárate. No para leer, sino para dejar de existir como te enseñaron. Y empezar a ser como nunca te atreviste. El nacimiento del yo hambriento. Donde el ego deja de ser instrumento y asciende como un dios de carne abierta. Nadie recuerda el instante exacto en que ocurrió, porque no fue una explosión, fue una absorción. No fue un nacimiento luminoso, sino una lenta sustitución del espíritu por un reflejo. Un día, la humanidad dejó de preguntarse quién era. Y comenzó a obsesionarse con quien parecía ser. Ese fue el primer llanto del yo hambriento. Un llanto silencioso, digital, insaciable, que no provenía del alma, sino del vacío que la había devorado. Antes, el yo era herramienta, una brújula, un contenedor, una máscara útil para sobrevivir al mundo. Pero algo sucedió cuando dejamos de habitar el silencio interior. El ego, antes sirviente, tomó el trono. Se convirtió en rey, en juez, en verdugo. Y reclamó sacrificios. Ya no pidió verdad, pidió atención. Ya no suplicó sentido, suplicó aplausos. Y así nació el nuevo Dios. Un Dios que no salva, solo exige que lo vean. No nació en templos, sino en pantallas. No se alimenta de fe, sino de miradas. No tiene profetas, sino seguidores. Y su castigo no es el infierno, es el olvido. El yo hambriento no surgió del conocimiento, sino de una grieta existencial. La incapacidad de estar a solas con uno mismo. El miedo a no valer nada si nadie lo confirma. El terror sagrado de desaparecer si no se es observado. El cuerpo seguía vivo. La mente seguía funcionando. Pero el alma empezó a apagarse como una vela rodeada de espejos. Porque el ego que nació no quería comprenderse. Quería reflejarse. No quería conciencia. Quería exposición. El yo dejó de ser un centro, y se volvió un escaparate. La humanidad entró entonces en su nueva era. La era del yo exhibido, anestesiado y permanentemente hambriento. Un yo que no busca ser verdadero, sino ser visible. Un yo que no desea crecer, sino expandirse como una sombra que lo cubre todo y nada toca. Y esta mutación, lenta y silenciosa, lo cambió todo. Antes, el alma miraba hacia adentro para descubrirse. Ahora, el ego mira hacia afuera para fabricarse. Lo que antes era viaje interior, ahora es vitrina pública. Lo que antes era autoconciencia, ahora es autopromoción.
El alma fue exiliada. El yo tomó su lugar. Y con su ascenso, nació la mayor mentira colectiva de la historia humana. Soy lo que los demás ven. El yo hambriento no se conforma con existir. Necesita absorber la energía vital de miles de miradas para no morir de inanición simbólica. Es un parásito emocional que no tolera el silencio, que no soporta la invisibilidad, porque carece de sustancia propia. Es un Dios que no da sentido, solo exige sacrificios. Y el primer sacrificio fue el alma. El segundo, la verdad. El tercero, la paz interior. A partir de ahí, ya nada se sostuvo. El amor se volvió espectáculo. La identidad, una marca. El pensamiento, un efecto decorativo. La vida, una transmisión pública. El ser humano no se convirtió en individuo, se convirtió en producto. Y así comenzó la era del narcisismo 2.0. El yo construido por la mirada ajena. Sostenido por la ansiedad. Validado por pantallas. Alimentado por la comparación. Diseñado para no morir nunca. Aunque viva sin alma. El ego dejó de ser una herramienta. Y se convirtió en una bestia hambrienta que devora lo que la creó. Ya no sirve al ser humano. Lo usa como recipiente. Y mientras más lo alimentamos, más nos consume. Este es el origen. Aquí empieza la caída. El niño que nació no fue humano. Fue reflejo. Y lo que parece crecer, en realidad nos vacía. El yo hambriento no ha terminado de nacer. Sigue expandiéndose. Sigue engullendo almas. Y cada vez que alguien elige ser visto en lugar de ser, él se fortalece. La pregunta ya no es quién soy, sino ¿qué quedará de mí cuando deje de fingir? Y solo cuando esa pregunta arda. Cuando el espejo deje de sostenernos. Cuando el yo ídolo empiece a desmoronarse. Recordaremos la advertencia que nadie quiso escuchar. Lo que no nace del alma, se alimenta de ella. El espejo digital, donde el alma se rompe en fragmentos. Donde el reflejo dejó de mostrar lo que somos, y comenzó a fabricar lo que debemos parecer. Hubo un tiempo en que el espejo era un umbral silencioso. No hablaba, no juzgaba, no retocaba. Solo devolvía la verdad desnuda. Esa verdad que uno debía aprender a soportar. Pero el espejo cambió. Se volvió pantalla. Y la pantalla ya no devuelve lo que eres, sino lo que estás dispuesto a inventar para no sentirte inexistente. Aquí comienza la tragedia. El yo dejó de contemplarse para volverse editor de sí mismo. Cada foto es cirugía. Cada pose, un pacto con el vacío. Cada filtro, una mutilación lenta del rostro interior. El espejo antiguo era cruel, sí. Pero era honesto. Reflejaba arrugas, cicatrices, cansancio. Te obligaba a ser consciente del tiempo, de la fragilidad, de tu propia condición mortal. El espejo digital no refleja nada de eso. No quiere mostrar la verdad. Quiere venderla. Quiere fabricar una versión ideal. Un cadáver de luz que sonríe mientras la esencia muere asfixiada detrás de los píxeles. Cada selfie es un acto de negación espiritual. Un gesto diminuto, repetido miles de veces al día, que va borrando el alma como si fuera un archivo que ya no sirve. Ya no nos miramos para encontrarnos, sino para desaparecer detrás de lo que mostramos. Ya no hay rostro. Hay branding emocional. Ya no hay existencia. Hay presencia calculada. Ya no hay identidad. Hay proyección. El yo se ha disuelto en imágenes que no lo contienen. Se ha vuelto holograma. Un espejismo con la X. Una máscara con brillo. El espejo ya no devuelve identidad. Solo expectativas deformadas. Lo que debes ser, lo que deberías parecer, lo que nunca serás sin editarte. El alma, que antes era unidad profunda, ahora es un rompecabezas caído al suelo. Un mosaico roto hecho de escenas, poses, pantallas, versiones de uno mismo que no encajan entre sí. El yo ya no es totalidad, es fragmento. Y lo fragmentado no puede amarse.
No puede sostenerse. No puede reconocerse. En esta era, no se busca belleza. Se busca aprobación. No se busca conexión. Se busca reacción. No se busca verdad. Se busca impacto visual. El drama es silencioso pero devastador. Cada filtro embellece la superficie mientras deforma la percepción propia. Cada foto perfecta se convierte en un arma invisible que hiere al que la publica. Porque le recuerda que su cuerpo real, su rostro real, su vida real no pueden competir con su versión editada. Nos estamos volviendo criaturas incapaces de soportarse fuera del reflejo. Animales que solo existen cuando hay luz de pantalla. Santos falsos, canonizados por la imagen y ejecutados por el silencio. Y el alma, esa antigua habitación donde habitaban los pensamientos, los miedos, los deseos verdaderos. Ha sido desalojada. No tiene espacio en el mundo de la edición. El alma no puede filtrarse. No puede ajustarse a un contraste perfecto. No puede reducirse a una pose. Por eso está rota. Por eso se ha vuelto eco. Por eso ya nadie la escucha. En otro tiempo, el ser humano preguntaba: ¿quién soy? Ahora pregunta: ¿cómo me ven? Y en ese desplazamiento, se cometió el crimen perfecto. La sustitución de la identidad por la percepción. Ya no importa si existo. Lo único que importa es si impacto. Mientras me miren, no moriré. Mientras me recuerden, no tendré que enfrentar el vacío. Mientras me imiten, no tendré que sentirme humano. Este es el nuevo credo. Esta es la nueva religión. Y el altar no está en una iglesia. Está en la cámara frontal. Así muere el alma. No de golpe, no de tragedia, no de desesperación. Muere pixelada. Muere editada. Muere convertida en una secuencia infinita de versiones que nunca se encuentran. Y lo que antes era un ser, ahora es una colección de reflejos que no hablan entre sí. Una biografía rota. Un archivo con 1000 rostros y ningún origen. Somos humanos sin interior. Retrato sin habitante. Pero todo espejismo termina. Y el día en que el espejo deje de mostrarnos lo que inventamos, será el día en que veremos lo que perdimos. La pregunta no será: ¿qué imagen subo hoy? Sino: ¿quién soy cuando ya no puedo fingir? Ahí, en la grieta entre lo visible y lo verdadero, empieza el dolor. Y con él, la posibilidad del despertar. Porque solo cuando el espejo se rompe, cuando el brillo cae, cuando el reflejo desaparece, el ser humano vuelve a escuchar lo que había sido silenciado. No fuiste creado para ser visto. Fuiste creado para existir. La nueva superstición, la adoración del reconocimiento. Apocalipsis del yo, el ídolo infinito de la mirada ajena. Nadie lo vio venir, pero el nuevo Dios no descendió del cielo, nació del reflejo. La humanidad dejó de arrodillarse ante altares de piedra para prosternarse ante pantallas luminosas. El universo ya no tiene dioses invisibles, pero tiene cámaras encendidas. La fe no murió, mutó. La superstición no fue erradicada, fue digitalizada. Hoy, nadie teme el infierno. Se teme el feed vacío. Se teme la indiferencia. Se teme el silencio que no responde, que no aplaude, que no confirma la existencia. Los antiguos rezaban para no ser castigados. El hombre contemporáneo publica para no ser olvidado. Dios ha sido sustituido por la audiencia. El juicio final ya no ocurre ante un trono celestial, sino ante un algoritmo que decide quién existe y quién desaparece. Un algoritmo que no tiene rostro, ni moral, ni compasión. Un Dios sin rostro, pero con métricas. La devoción ya no está en los templos. Habita en la notificación. En la pantalla que se enciende como una hostia fluorescente. En la dopamina que baja como una gracia divina cada vez que un extraño aprueba nuestra máscara. El amén ha sido reemplazado por el like. El creo en ti ha sido reemplazado por el me importa. Y el así sea por el compartir. Ya no pedimos salvación. Pedimos relevancia. Pedimos ser vistos, validados, celebrados,
antes de desintegrarnos en el desierto de lo anónimo. El narcisismo no es amor a uno mismo. El narcisismo es horror al silencio. Es incapacidad para existir sin testigos. Es no soportar el peso insoportable del yo cuando nadie lo mira. Vivimos en un teatro donde todos actúan y nadie mira por amor. Miramos por obligación, por reciprocidad, por vigilancia, por curiosidad enferma. Amamos la imagen del otro solo porque nos recuerda nuestra propia fragilidad estética. No seguimos personas, seguimos espejos que devuelven versiones posibles de lo que aspiramos a ser. ¿La humanidad ya no se pregunta quién soy? Ahora pregunta: ¿qué piensan que soy? ¿Qué represento ante ellos? ¿Cuánto valgo en los ojos de nadie? La identidad se volvió mercancía. El alma, una marca personal. La autenticidad, un filtro de moda. La vida, una exposición permanente donde cada quien se convierte en su propio publicista y su propio verdugo. Los templos antiguos prometían eternidad. Los templos modernos prometen visibilidad. Pero la visibilidad no es inmortalidad. Es esclavitud. La atención no es amor. Es préstamo. Y el reconocimiento no es verdad. Es hipnosis colectiva. El hombre creyó que había matado a Dios. Lo único que mató fue al intermediario. No desapareció el trono, lo ocupó la audiencia. No desapareció el juicio, lo ejecuta la estadística. No desapareció el cielo, se transformó en tendencia. Y en medio de todo, Spinoza, el hereje sereno, murmura desde la eternidad: la libertad no está en ser visto, sino en ser. Pero nadie escucha. Porque nadie escucha lo que no está iluminado. Lo que no está viralizado. Lo que no puede ser monetizado. El alma grita desde dentro: ¿alguien me ve sin máscara? Pero la respuesta llega como un latigazo vacío. Solo si das algo a cambio. La nueva superstición está aquí. No hay santos, no hay demonios, solo cifras. No hay fe, solo necesidad. No hay credo, solo exposición. El hombre ya no quiere vivir para siempre. Quiere que lo recuerden ahora. Quiere permanecer en el presente eterno de los otros. Porque el mayor terror moderno no es morir. Es pasar desapercibido mientras está vivo. Y así, entre pantallas y espejos rotos, la humanidad repite su nuevo rezo. Concédeme una mirada más. Concédeme unos segundos de luz. Concédeme un lugar en la memoria ajena. Porque ya no sé cómo habitar mi propia alma. Y detrás del telón, el algoritmo sonríe. Porque sabe que nadie lo adoraría si pudiera verlo de frente. Sabe que la fe moderna no necesita verdad. Solo atención. Y el alma, olvidada en una esquina, agoniza. No por falta de Dios, sino por exceso de espectadores. La muerte lenta del alma, como se apaga sin darnos cuenta. Elegía para una luz interior que nadie notó cuando se apagaba. No fue una explosión. No fue una traición repentina del destino. No hubo un grito final ni un derrumbe épico que anunciara la tragedia. El alma no murió como mueren los héroes. Murió como mueren las velas en habitaciones vacías. Despacio, silenciosa, ignorada. Murió de frío, no de fuego. Murió porque dejó de importar. No cayó en batalla. Cayó en la indiferencia. Y no hubo entierro. Porque nadie nota cuando algo invisible deja de estar vivo. Spinoza dijo que el alma es conocimiento. No emoción superficial, no dramatismo, no aplauso. Conocimiento, esa llama que se enciende cuando comprendemos la vida desde dentro, cuando vemos más allá del ruido. Pero en la era del narcisismo, conocer ya no tiene valor. Comprender fue sustituido por impactar. Pensar fue reemplazado por llamar la atención. El alma, que antes era la raíz del ser, fue rebajada al nivel de decoración psicológica. Hoy no preguntamos: ¿quién soy? Preguntamos: ¿qué efecto causó? El alma no muere por un golpe. Muere por la repetición. Por la sobreestimulación. Por la banalidad constante que la acostumbra a vivir en un estado de coma sensorial.
La anestesia no viene en forma de droga, sino de estímulo. El alma se duerme, no porque le falte energía, sino porque le sobran distracciones. La muerte del alma no es trágica, es patética. No se hunde con un rugido, sino con un bostezo. La agonía no se da en el campo de batalla, sino en la pantalla táctil. La gente no muere por falta de aire, muere por falta de profundidad. El hombre moderno no soporta el silencio, porque el silencio revela el peso de su vacío. Y para no sentir el abismo interno, inventa un ruido externo. Reacciona, pero no reflexiona. Se expone, pero no se explora. Se comunica, pero no se conecta. Se muestra entero para no mirarse por dentro. El alma muere cuando cambiamos la pregunta ¿qué significa esto para mí? ¿Por cómo me verán si lo hago? Ese es el instante exacto en que algo sagrado se rompe. El yo deja de ser fuente, y se convierte en vitrina. La agonía del alma no es emocional, es ontológica. No duele como duele el cuerpo. No sangra, no suplica, no reclama. Se va apagando con dignidad impotente. Como una luz que sabe que fue creada para iluminar. Pero termina encerrada en un farol apagado, cubierto de polvo. Mientras afuera, todos miran otro tipo de brillo. El brillo de los reflectores, no el brillo de la conciencia. No muere porque la matan. Muere porque la abandonan. Porque dejamos de alimentarla con verdad, silencio, reflexión, contradicción, humildad. Porque cambiamos sabiduría por entretenimiento. Porque ya no queremos entender, queremos ser consumidos. Y así sucede la muerte lenta, la muerte casi poética del alma. Un día deja de preguntar. Otro día deja de sentir con profundidad. Otro día deja de maravillarse. Otro día deja de revelarse. Y al final, solo queda un yo decorado, pero hueco. Un ego lleno de ecos, pero sin voz propia. Y aunque el cuerpo camine, el alma ya no habita. Aunque los ojos brillen, ya no ven. Aunque la boca hable, ya no dice nada. Y aunque haya miles de espectadores, no queda nadie dentro para recibirlos. La tragedia no es que el alma muera. La tragedia es que muere de pie, sonriendo hacia una cámara. Muere aplaudida. Muere sin que nadie note su ausencia. Muere sin funeral porque nadie sabía que seguía viva. En algún lugar, en un rincón donde el ruido no llega, Spinoza repite su sentencia. El alma muere cuando deja de comprender. Lo repite, pero ya nadie lo escucha. Porque comprender requiere detenerse. Y detenerse es el acto más subversivo de nuestra época. El alma muere cuando deja de ser el centro de la vida. Y se convierte en el accesorio del ego. Y entonces, sin llanto, sin grito, sin historia. Solo queda la cáscara. Una biografía llena de imágenes. Pero sin significado interior. Una existencia visible, pero sin esencia. Una vida que fue vivida hacia afuera. Y jamás adentro. La muerte del alma no es el final. Es el olvido de que alguna vez ardió. El imperio de las pasiones tristes. Y el reino invisible que devora la libertad interior. Hubo un tiempo, lejano, casi mítico, en que el hombre sentía su vida desde dentro. Un tiempo en que el alma no era mercancía, y el deseo no era jaula. Pero ese tiempo murió. Fue devorado por una fuerza sutil, silenciosa, casi perfecta. El imperio de las pasiones tristes. No son demonios con cuernos ni verdugos con espadas. Son fuerzas emocionales invisibles. Miedo, comparación, envidia, ansiedad, culpa, insuficiencia. Son cárceles sin barrotes, pero con espejos. Esclavizan sin látigos, pero con notificaciones. No destruyen el cuerpo, exprimen la identidad. Spinoza lo advirtió. El hombre está sujeto a pasiones que lo encadenan cuando deja de comprender su naturaleza. Pero nadie escuchó. Porque las pasiones tristes no se sienten como cadenas. Se sienten como necesidad. Como urgencia. Como normalidad. El sistema no quiere seres completos. Quiere seres incompletos, porque solo lo incompleto compra, compite, se compara, se arrodilla.
La economía del ego se alimenta de una humanidad hambrienta, sedienta de sentido, enferma de sí misma. Lo que hoy llamamos motivación, productividad, exposición, no es más que una manera elegante de decir: no eres suficiente, pero podrías serlo si te esfuerzas más, si te ves mejor, si triunfas, si conquistas, si te validan. La máquina no quiere tu alma. Quiere tu insatisfacción. Porque la insatisfacción es renovable, infinita, rentable. El imperio de las pasiones tristes no gobierna con espadas, sino con algoritmos. No necesita matar cuerpos, basta con administrar emociones. ¿Quieres obediencia perfecta? Convierte la autoestima en un medidor externo. Haz que el individuo pierda la paz interior y dependa de la mirada pública. Ponle un corazón, un número, un pulgar arriba como cadena emocional. Y mira cómo se arrodilla sin que nadie se lo ordene. El miedo ya no viene de la muerte. Viene del olvido. La envidia ya no nace del poder. Nace del feed. La tristeza ya no surge del vacío existencial. Surge de ver sonrisas ajenas manufacturadas. Las pasiones tristes no vienen del infierno. Vienen del wifi. Todo está diseñado para disminuirte, no para elevarte. Cada comparación resta. Cada like condiciona. Cada meta impuesta afuera corrompe la calma interior. El alma ya no se pregunta, ¿quién soy?, sino, ¿quién debo parecer para no sentir que desaparezco? Y así vivimos. No desde la esencia, sino desde la carencia. No desde la plenitud, sino desde la deuda emocional. Solo los que se sienten faltantes son manipulables. Solo los que se sienten inseguros son domesticables. Por eso este imperio no tolera la libertad interior. Porque una mente en paz es una mente que no consume, no compite, no se compara, no suplica ser vista. Las pasiones tristes funcionan como religión moderna. Tienen su liturgia, scroll infinito. Su misa diaria, redes sociales. Sus templos, pantallas. Sus dioses invisibles, validación, estatus, reconocimiento. Y sus sacrificios. Tu serenidad, tu autenticidad, tu capacidad de estar contigo mismo sin autodesprecio. En esta religión, el altar eres tú. Pero no como divinidad. Como ofrenda. Spinoza no hablaba de tristeza emocional. Hablaba de una tristeza ontológica. Esa que contrae al ser, que lo hace menos. Que lo hunde en la impotencia. Que lo desconecta de la potencia de existir. Y hoy vivimos ahí. En la era donde el alma se encoge para caber en una pantalla. Donde el yo se disfraza de éxito mientras por dentro tiembla. Donde el deseo no nace de la vida, sino de la comparación. Donde nadie es feliz, pero todos actúan como si lo fueran. Porque la tristeza real es el único pecado imperdonable. Mientras tanto, el imperio sonríe. Porque ha logrado la perfección del control. No reprimió al individuo. Lo hizo odiarse a sí mismo. Y así, bajo la apariencia de libertad, el ser humano se convierte en siervo de sus pasiones. Reaccionando como animal. Sin saber que su ansiedad no es un fallo del sistema, sino su combustible. Pero Spinoza dejó una grieta abierta en el muro. La única fuerza que destruye las pasiones tristes es el conocimiento de uno mismo. No el conocimiento académico, ni el conocimiento social, sino el conocimiento interior. El que libera porque revela. El que no busca aprobación, sino claridad. El día en que el hombre deje de temer su propio silencio, el imperio caerá. Porque no puede esclavizar a quien ya no se mide con otros. A quien ya no necesita máscara para existir. A quien vuelve a su centro como quien vuelve a casa. Cuando la conciencia despierte, las pasiones tristes se desvanecerán como humo. Porque siempre fueron eso. Humo con forma de tragedia. Y entonces, la libertad interior, esa que nadie vende, nadie concede, nadie maquilla, volverá a ser posible. Como un sol que ya estaba ahí, cubierto por nubes que jamás fueron eternas. La herejía suprema, dejar de ser admirado. Manifiesto para los que deciden existir sin público.
En el comienzo, la humanidad temía a los dioses. Luego temió a los reyes. Después, a la ley. Hoy ya no teme a nada de eso. Ahora teme a lo más ridículo y lo más mortal. Ser invisible. No tememos el infierno. Tememos el silencio. No tememos ser juzgados por lo que somos. Tememos no ser vistos en absoluto. El gran pánico moderno no es el castigo divino. Es la desaparición simbólica. El mundo no exige virtud. Exige impacto. No exige verdad. Exige presencia. No exige profundidad. Exige visibilidad. En esta época, el mayor pecado no es ser malo, sino ser irrelevante. Y por eso, quien renuncia a la admiración, quien deja de mendigar aplausos, quien existe sin necesidad de testigos, es automáticamente un traidor, un desertor metafísico, un peligro para el sistema emocional de la época. Porque en la era del narcisismo, la verdadera herejía es la autosuficiencia espiritual. La religión antigua exigía fe. La religión moderna exige audiencia. Antes se adoraba a Dios. Ahora se adora al reflejo. Y cualquier alma que se atreva a decir: no necesito ser observada para existir, comete la blasfemia más grande. Los dogmas ya no están escritos en piedra. Están escritos en pantallas. Y todos los templos tienen ahora el mismo altar. El yo proyectado. Aquí, la humildad no es virtud. Es desaparición. Aquí, el silencio no es sabiduría. Es muerte social. Aquí, la autenticidad sin cámara. Es equivalente a no haber vivido. Por eso, el acto más revolucionario del siglo XXI no es creer en Dios, ni negar a Dios, sino algo mucho más peligroso: no necesitar público. Porque el día en que alguien ya no quiere ser admirado, abandona la economía del ego. Y cuando alguien deja de pedir validación, el sistema entero pierde su alimento. La humanidad no fue vencida por la violencia. Fue domesticada por la sed de aprobación. El aplauso se volvió cadena emocional. Y cualquiera que se atreva a romperla se convierte en un exiliado voluntario del espectáculo humano. Renunciar a la admiración hoy es como quemar un ídolo en la plaza pública. No solo destruyes la imagen, destruyes la necesidad de la imagen. Y entonces ocurre lo impensable. El alma vuelve a su eje. Ya no gira alrededor de los ojos ajenos. Ya no depende del mírame para respirar. Vuelve a ser centro, no pantalla. Ser, no versión. Esta es la herejía que más aterra al narcisismo global. Una existencia plena que no le debe nada a nadie. Un ser humano que no mide su valor en atención. Un alma que no negocia su paz por visibilidad. Ese es el nuevo enemigo. No el sabio, no el profeta, no el rebelde externo. El que ya no necesita aplausos para sentirse real. Porque cuando alguien deja de ser espectáculo, recupera lo que Spinoza llamaba potencia interior. El poder de existir desde sí mismo. Y no desde la mirada del rebaño. ¿Quieres destruir el narcisismo? No lo confrontes. Abandónalo. Desaparece sin morir. Silénciate sin borrarte. Conviértete en alguien que ya no quiere demostrar. Que ya no quiere impactar. Que ya no quiere ser mito, ni ídolo, ni sombra, ni trending topic. Solo quiere ser. Y eso, en esta época, es imperdonable. Porque el sistema puede tolerar al creyente, al escéptico, al ateo, al disidente. Pero no puede tolerar al libre. La libertad espiritual, en la era del yo publicitario, es un atentado metafísico. Porque si uno puede vivir sin aplausos, ¿qué pasará cuando millones descubran que también pueden? Así se escriben las revoluciones verdaderas. No con gritos, sino con renuncias. No con violencia, sino con desobediencia interior. El alma no será libre cuando el mundo la aplauda, sino cuando deje de necesitar ser visto para sentirse viva. Y ese día, cuando el yo deje de ser espectáculo,
y vuelva a ser conciencia. Entonces caerá no solo un dogma, sino la religión entera del ego. Y ese será el único milagro digno de llamarse despertar. El último refugio, volver a ser causa de uno mismo. Renacimiento del alma en la era del espejo roto. Hay un momento en que el ruido se quiebra. Cuando los ecos de la admiración caduca, los filtros, los likes, las métricas y la urgencia del aplauso se desvanecen, queda un silencio profundo, casi aterrador. Es en ese vacío donde el alma se encuentra cara a cara con su propia sombra, desnuda de todo artificio, sin público, sin testigos. Es el instante donde comienza la rebelión más radical. Volver a ser causa de uno mismo. Spinoza no ofrecía consuelo. No susurraba palabras que endulzaran la vida. No prometía paraísos ni recompensas en un futuro incierto. Spinoza ofrecía lucidez, la claridad que quema, que desgarra, que revela la naturaleza verdadera de lo que somos y de lo que debemos ser. Ser causa de uno mismo no es un acto de vanidad, ni de aislamiento. Es un acto de subversión. Es desafiar al mundo que nos condicionó a depender de la mirada ajena. Es decir, con cada pensamiento, con cada emoción, con cada elección. Yo existo por mí. Mi valor no depende de otros. El camino spinoziano es un desierto iluminado por llamas interiores. No hay mapas, no hay guías cómodos, no hay seguridades externas. Cada paso es un acto de valentía. Despojarse del espectáculo. Renunciar a la aprobación. Destruir la ilusión de que la existencia necesita ser validada para ser significativa. Ser causa de uno mismo significa entender que nuestra esencia no está en los aplausos, sino en la coherencia interna. Que nuestra libertad no se mide por los seguidores que tenemos, sino por la independencia de nuestra conciencia. Que la felicidad no se obtiene por reconocimiento, sino por comprensión, la comprensión de nuestra propia naturaleza, de nuestra capacidad de existir plenamente en el mundo. Este último refugio es un territorio incendiado. La antigua vida se consume detrás de nosotros, como un templo derrumbado. El pasado del yo dependiente, ansioso, fragmentado por la comparación y la envidia, queda reducido a cenizas. Pero de esas cenizas surge algo que jamás había sido visible. Un yo íntegro, que no se mide, que no compite, que no suplica. Un yo que simplemente es. En esta lucidez final, descubrimos la verdad más radical. Nuestra existencia es necesaria. No para impresionar, ni para ser querida, ni para ser temida. Necesaria porque somos expresión de la vida misma, manifestación de la potencia infinita que nos constituye. Ser causa de uno mismo no es un acto egoísta, es un reconocimiento del universo en nuestra esencia, una afirmación de que nuestra conciencia no depende de otra cosa para existir. El renacimiento del alma ocurre cuando dejamos de mirar afuera para mirar adentro. Cuando el silencio deja de ser amenaza y se convierte en aliada. Cuando la comprensión reemplaza al impacto. Cuando la necesidad de aprobación se disuelve ante la evidencia de que ya somos completos. Aquí, el yo deja de ser espectáculo y se convierte en existencia necesaria. Ya no buscamos aplausos ni reconocimiento, buscamos verdad, claridad, coherencia. Ya no vivimos para ser admirados, vivimos para comprender. Ya no somos fragmentos sometidos a los espejos rotos del mundo, somos totalidad en movimiento, causa y efecto de nosotros mismos, soberanos de nuestra propia conciencia. Y mientras el mundo sigue girando, atrapado en su maquinaria de pasiones tristes, comparaciones infinitas y necesidades de visibilidad, el que ha alcanzado este último refugio camina en paz. No teme al juicio de nadie, ni a la indiferencia, ni a la desaparición en feeds ajenos, porque sabe que su valor no depende de nada externo. El yo se ha vuelto libre, no porque nadie lo deje serlo, sino porque ha dejado de necesitar permiso. El alma recobrada no es silenciosa ni invisible, es vibrante, íntegra, profunda, y finalmente real. Este es el renacimiento final. La revolución interior más peligrosa. La herejía más pura. Ser completo en un mundo que vende fragmentos. Ser verdadero en una época de máscaras. Ser causa de uno mismo. Y, en ese acto, recuperar todo lo que el narcisismo, la envidia,
la comparación y el miedo nos habían robado nuestra existencia plena, autónoma, inquebrantable. El último refugio no se encuentra afuera. Se encuentra dentro. Y aquel que lo habita ha conquistado lo que ningún aplauso podría otorgar: la libertad absoluta de ser. La historia del yo en la era del narcisismo es, antes que nada, una tragedia apocalíptica de la conciencia. No es un relato sobre héroes que vencen imperios ni sobre grandes batallas que determinan el curso de la humanidad. Es la crónica de la muerte silenciosa del alma, de la lenta disolución de aquello que nos hacía humanos. Desde el primer latido de la modernidad hasta hoy, hemos transformado el espíritu en espectáculo y la existencia en performance. Cada acto de admiración que buscábamos, cada mirada que mendigábamos, cada reacción que dependía de la aprobación de otros, ha sido un ladrillo en la cárcel invisible donde nuestras almas quedaron atrapadas. Hemos nacido con hambre de conocimiento y morimos con hambre de mirada. No hemos perdido la capacidad de razonar, sino la capacidad de sostenernos en nosotros mismos sin ser dependientes de un reflejo ajeno. El nacimiento del yo hambriento no fue un accidente, fue el parto del vacío. Antes, el hombre se definía por sus actos, por su entendimiento, por la verdad que podía encontrar en sí mismo. Hoy, el yo se define por la respuesta de otros, por la resonancia externa de su imagen, por la cantidad de atención que logra acumular. La mirada ajena ha reemplazado al autoconocimiento, la validación digital ha sustituido a la introspección, y la ansiedad permanente ha reemplazado a la paz interior. Somos criaturas construidas para ser vistas, no para comprender. La libertad, que alguna vez fue nuestra por derecho natural, se ha convertido en lujo, y la autonomía, en herejía. Cada selfie, cada filtro, cada publicación cuidadosamente calibrada, no es más que un acto de amputación del alma. Nos hemos fragmentado en mosaicos que ya no encajan, cada pieza diseñada para provocar emoción y engendrar reacción, y nunca para cultivar significado. La identidad se ha disuelto en reflejos deformados, y la autenticidad se ha vuelto sospechosa, casi ilegal. No somos lo que comprendemos, somos lo que proyectamos. Y esa proyección nos consume más rápido que cualquier enemigo externo. Cada momento de exposición nos aleja de nuestro centro, hasta que, sin darnos cuenta, la sustancia misma de nuestro ser comienza a evaporarse. El miedo que antes era sagrado, el temor a los dioses, a la justicia, al más allá, se ha transformado en un miedo profano, miedo al olvido, miedo a la irrelevancia, miedo al silencio que revela nuestro vacío. La adoración al reconocimiento se ha convertido en religión moderna, con sus altares de pantallas, sus liturgias de notificaciones, y sus dogmas de likes y zares. La fe ya no es amor a lo verdadero, sino devoción a la atención. En este culto, el narcisismo no es amor propio, es incapacidad absoluta de soportarse sin testigos. El alma, esclavizada por esta necesidad, se consume en pasiones tristes, comparación, envidia, deseo insaciable, insatisfacción perpetua. No hay paz interior donde todo gira en torno al impacto, al rendimiento, a la imagen. Y en medio de este imperio emocional que devora la esencia, la muerte del alma ocurre con sigilo. No muere en un estallido heroico, muere anestesiada. Muere de distracción, de saturación, de exceso de estímulo y carencia de profundidad. La vida se convierte en un desfile interminable de pantallas y reacciones, donde la comprensión deja paso a la reacción, y la sustancia deja paso al espectáculo. Cada fragmento de nuestra identidad que entregamos a la mirada ajena es un sacrificio, y pronto ya no queda nada que nos pertenezca, nada que sea genuino. El yo, antes centro de su existencia, se convierte en accesorio del ego digital, meramente decorativo, vacío por dentro. Pero incluso en esta catástrofe, aún hay una grieta, un refugio. La revolución silenciosa comienza cuando alguien, por un instante, decide dejar de mendigar aplausos. Cuando un ser humano se atreve a renunciar a la necesidad de ser admirado, su acción se vuelve un acto de herejía, un desafío directo a la religión del yo. La verdadera rebelión no es negar a Dios, sino negar al espejo, no es destruir al mundo, sino dejar de depender de él para existir. Ser causa de uno mismo se convierte en el gesto más subversivo posible, porque rompe las cadenas invisibles que nos atan a la mirada de otros. La libertad interior, que parecía imposible, surge entonces, no como recompensa externa, sino como descubrimiento de que siempre estuvo ahí.
esperando a quien tuviera valor de mirar adentro y recuperar lo que le pertenece por derecho, su propia existencia. El último refugio no es un lugar, es un estado de conciencia. Es el renacimiento del alma que no busca aprobación, que no necesita validación, que no teme al silencio ni a la indiferencia. Es la redención que no se concede desde afuera, sino que se conquista desde dentro. Aquí, el yo deja de ser espectáculo y se convierte en sustancia. Deja de ser espejo para otros y vuelve a ser luz propia. Deja de existir para impresionar y empieza a existir para comprender, para sentir, para estar completo. La potencia que Spinoza describió, esa fuerza de ser causa de uno mismo, se manifiesta como un fuego que no quema en vano, sino que ilumina, purifica, despierta. Y así, la historia que parecía un descenso absoluto hacia la fragmentación y la esclavitud del alma revela su secreto más profundo, incluso en el apocalipsis del ego, en el reino de las pasiones tristes. En la era de la vanidad y la exposición infinita, aún existe la posibilidad de redención. No la redención que consuela o promete felicidad instantánea, sino la lucidez que libera. El renacimiento no ocurre cuando el mundo nos aplaude, sino cuando dejamos de depender de sus aplausos. No ocurre cuando somos admirados, sino cuando nos convertimos en nosotros mismos, causa de nuestra propia existencia, total y plenamente. Porque al final, la verdadera historia no es la del mundo que nos observa, ni la de los espejos que nos deforman, ni la de la multitud que nos valida. Es la historia de la conciencia que decide existir más allá de toda apariencia, más allá de toda necesidad externa, más allá del ruido. La historia del yo que, por fin, vuelve a ser causa de sí mismo, y encuentra en ello la única eternidad que realmente importa. La historia del yo en la era del narcisismo. Es la historia de una extinción silenciosa, una agonía lenta que se confunde con la rutina, una catástrofe sin estruendo que ha consumido el corazón de la humanidad sin que la mayoría siquiera se percate. No hubo invasores con espadas ni cataclismos visibles que lo anunciaran, la devastación vino desde dentro, desde la propia conciencia, desde la forma en que nos acostumbramos a medirnos no por lo que somos, sino por lo que otros ven de nosotros. Desde los albores de la modernidad, el hombre dejó de ser causa de sí mismo y comenzó a existir como reflejo, como proyección, como sombra moldeada por la mirada ajena. Cada selfie, cada publicación, cada reacción esperada, fue una amputación del alma, un sacrificio de la profundidad por la apariencia. Hemos construido templos de vidrio y píxeles, y en esos templos, nuestros espíritus quedaron atrapados, contemplando sus propios fragmentos mientras el centro se vaciaba. El yo hambriento nació no de curiosidad ni de deseo de comprender, sino de carencia. No de un impulso de autoconocimiento, sino de necesidad de ser visto, de ser aprobado, de ser reconocido. El vacío se convirtió en Dios, y la mirada ajena en altar. Antes, el hombre buscaba la verdad, hoy, busca la atención. Antes, comprendía, ahora, simula. La ansiedad reemplazó a la reflexión, la comparación constante reemplazó al autodescubrimiento, y la proyección digital reemplazó a la existencia genuina. La identidad, antes unidad indivisible, se fragmentó en un mosaico enfermo, compuesto de imágenes que no encajan, de reflejos que no contienen sustancia, de versiones de uno mismo hechas para ser consumidas, no comprendidas. Cada acto de exposición se volvió un acto de negación de lo real. Cada filtro, cada edición, cada esfuerzo por encajar en una narrativa social, fue un golpe a la totalidad del ser. La autenticidad se convirtió en delito, la introspección en lujo, la soledad en amenaza. No buscamos comprendernos, buscamos impresionar. No buscamos vivir, buscamos ser observados. Y en esa búsqueda, nuestras almas murieron lentamente, anestesiadas por la sobreestimulación, intoxicadas por la dopamina contaminada que corre por los circuitos de la era digital. La muerte del alma no se anuncia con gritos ni con lágrimas, se desliza en la indiferencia, se arrastra en la repetición, se instala en la costumbre, y al final deja un cuerpo que camina, unos ojos que brillan, una voz que habla, pero nada que respire dentro. El miedo ya no es miedo a la muerte ni a los dioses, es miedo al olvido. La envidia ya no surge del poder ajeno, sino de su representación idealizada en redes. La comparación, constante y silenciosa, devora nuestra autoestima. La ira y la frustración ya no son respuestas a injusticias palpables, sino reflejos de nuestra propia impotencia frente a un espejo que nunca nos devuelve lo que somos, sino lo que deberíamos parecer.
La humanidad se ha convertido en rehén de sus emociones manipuladas, en prisionera de pasiones tristes que Spinoza advirtió siglos atrás, fuerzas que disminuyen, que fragmentan, que alienan. Hemos construido un imperio invisible donde la libertad interior es imposible, donde el espíritu se diluye en un océano de estímulos que siempre son insuficientes, y donde la sensación de plenitud es un espejismo. Y, sin embargo, incluso en esta desolación, existe una grieta, un refugio escondido, un acto de resistencia que desafía la era del yo publicitario. Es la rebelión de quienes deciden dejar de mendigar aplausos, de quienes se liberan de la necesidad de ser admirados, de quienes optan por existir desde sí mismos y no desde la mirada ajena. La verdadera herejía moderna no es negar a Dios ni rebelarse contra la sociedad, es volverse autosuficiente, volverse completo, volverse causa de uno mismo. En ese acto, un ser humano recupera la potencia que le fue arrebatada, la integridad que le fue fragmentada, la libertad que siempre estuvo allí pero que había olvidado cómo habitar. Ser causa de uno mismo no significa aislamiento ni arrogancia. Significa lucidez. Significa reconocimiento de que nuestra existencia no depende de la validación de otros, sino de nuestra propia coherencia interna. Significa enfrentar el vacío sin miedo, enfrentar el silencio sin ansiedad, confrontar la propia desnudez espiritual sin buscar aplausos. Significa dejar de vivir como espectáculo y empezar a existir como totalidad. La liberación llega cuando comprendemos que no necesitamos que nadie nos vea para ser reales, que no necesitamos compararnos para ser completos, que no necesitamos admiración para tener valor. La redención no se concede desde fuera, se conquista desde dentro. Este acto, simple en apariencia, pero revolucionario en esencia, rompe cadenas invisibles que sostienen al narcisismo global. Una vez que el yo deja de depender de la aprobación externa, se convierte en fuerza irreductible, en conciencia autónoma, en llama que no puede apagarse por la indiferencia de los demás. La potencia interior, que Spinoza describió, se manifiesta como un fuego que no exige audiencia, un poder que no necesita reconocimiento, un ser que no depende del mundo para existir. Y en esa potencia radica la única libertad verdadera, la libertad absoluta de ser, sin concesiones, sin filtros, sin máscaras. La historia de nuestra era, entonces, no es solo un descenso hacia la superficialidad y la dependencia emocional. Es también la historia de la oportunidad, de la grieta que permite volver a habitar el centro de la propia existencia. La historia completa revela la tragedia y la redención simultáneamente. Mientras el mundo se sumerge en el espectáculo, unos pocos, los que se atreven a mirar hacia adentro, descubren el último refugio. Allí no hay aplausos, pero hay totalidad. Allí no hay admiración, pero hay verdad. Allí no hay espectáculo, pero hay vida. Al final, la historia del yo moderno es un recordatorio brutal. Podemos habitar la esclavitud de la mirada, o podemos recuperar la soberanía de nuestra conciencia. Podemos morir lentamente anestesiados por la comparación y el miedo, o podemos renacer como causa de nosotros mismos. Y la pregunta que la historia nos deja, escrita en el fuego de nuestra propia desolación, es esta. ¿Viviremos para ser vistos, o existiremos para comprender? ¿Seremos fragmentos para otros, o totalidad para nosotros mismos? ¿Seguiremos esclavizados por la necesidad de aplausos, o descubriremos el acto más subversivo de todos, la libertad interior que nadie puede otorgar ni quitar? Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.